Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Muy bien, pues continuamos con las clases que estamos dando de Génesis, patriarcal ya. Interesantísimo el proceso que hemos visto de Jacob, todos estos capítulos. Y ahora vamos a entrar en la última etapa de Génesis. José, y eso no hay que perderlo de vista, es un tipo de Jesucristo. Es un ejemplo. Es como un prototipo de lo que Jesucristo llegó a hacer y cómo lo hizo, ¿no? Así que cuando vayamos comentando los versículos, tened en mente siempre a Jesús. Yo haré haciendo alusión para que veáis cuánta relación hay entre lo que vivió José y lo que vivió Jesús 1800 años después. Porque entre una historia y otra hay casi 2 milenios. Lo mismo casi que entre Jesús y nosotros. Y nos quedamos en el capítulo 37, donde comienza diciendo: y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Hace Moisés una brevísima introducción del lugar donde Jacob desarrolló ya el resto de su vida, junto con su familia. Y el versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años, y ya lo presenta. Jacob pasa a un segundo plano y José entra en escena siendo ya el centro, el protagonista de los próximos 13 capítulos que quedan por delante hasta el 50, donde acaba Génesis. Y comenzamos con un José adolescente que tenía 17 años, aunque hay que decir que en aquella época un joven de 17 años era un hombre hecho y derecho, un hombre fuerte, un hombre ya acostumbrado a trabajar, porque desde los 13 años ya estaban metidos de lleno en lo que era el campo, lo que era el ganado, lo que era el trabajo duro. Y dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos, o sea que el trabajo que hacían básicamente era de pastores. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Zilpa, que eran las concubinas, o digamos esposas segundas. La primera era Raquel, que ya había fallecido al tener a Benjamín, y Lea, que era la que tuvo más hijos, 7 hijos concretamente, 6 varones y una mujer. Y Bilha y Zilpa eran las concubinas. Cada una de ellas tuvo 2 hijos para Jacob. Y aquí viene el primer detalle de lo que representa realmente la vida interna de una familia. José informaba a su padre la mala fama de ellos, es decir, del resto de sus 10 hermanos. Acordaros que en capítulos anteriores vimos que Jacob va a Siquem, Dina, la única hija de Jacob, va a Siquem, es violada por el príncipe que se llamaba Siquem, y Simeón y Leví, el segundo y el tercer hijo de Jacob, que eran hijos de Lea, asesinan a todos los varones haciéndole o pidiéndole que si quieren casarse con Dina tienen que cortarse el prepucio, y al tercer día, en el momento de máxima debilidad, es cuando realmente vienen ellos y arrasan matando a todos los varones, empezando por el príncipe y por su padre, que era el rey Hamor. Y ya tenían mala fama, de hecho tuvieron que salir para Betel por indicación de Dios. Eran hombres violentos, hombres rencorosos, hombres que tenían un problema, y es que su padre no le había demostrado cariño, porque eran hijos de Lea, o hijos de Zila, o hijos de Bilpa, pero él amaba a Raquel. Por lo tanto, al único hijo que consideraba como realmente hijo suyo y al que le daba todos los favores era a José. Eso trajo un montón de conflictos personales, celos e iras entre ellos, y encima ese mal testimonio que los hijos de Jacob estaban dejando a su alrededor. El versículo 3 dice: él amaba a José más que a todos sus hijos. O sea, era una evidencia aplastante, porque era el hijo de su vejez. Cuando uno tiene hijos en la vejez, ya no tiene la fuerza del padre joven. Es como un abuelo, digamos. Entonces uno recibe al hijo con más cariño, con más madurez,
quizá ya no estaba trabajando en primera fila de batalla, ya había delegado el trabajo fuerte en sus hijos mayores y sus siervos. Entonces él coge a José como un nieto prácticamente, porque era el más pequeño. Para colmo, le hizo una túnica con rayas de colores, de mangas largas. O sea, era una prenda que no era de trabajo. Era una prenda dedicada o destinada a los príncipes o a los que tenían la autoridad familiar. Era una prenda que delimitaba la posición dentro de la tribu o del clan familiar. Lo que estaba diciendo Jacob a los hijos era: este es mi favorito y este es quien quiero yo que herede, lo cual complicaba la cosa enormemente. Así que ya estaba señalado por sus hermanos por el favoritismo que Jacob tenía con José. Y nosotros tenemos que aprender que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama a sus hijos por igual. Por eso no debe haber contienda entre nosotros ni celos. Y si hay distintas posiciones de autoridad es porque hace falta orden dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene su lugar. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos sus hijos, independientemente del lugar que ocupen, de la misma manera. Cristo murió por todos sin discriminación ninguna. Eso es un padre correcto, es un padre justo y un padre que ama. Jacob pecó de lo contrario y trajo graves consecuencias. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. O sea, le tenían un celo terrible y lo discriminaban, le hablaban malamente. Evidentemente, los otros ya eran mayores, ¿verdad? Cuando José tenía 17 años, Rubén, que era el mayor, tendría 30 y tantos. Y los demás, Simeón, Leví, Judá, 20 y muchos. Así que él era el menor y además de ser el pequeño, que siempre estaba discriminado, acordaros de los hijos de Isaí. El pequeño se llamaba David, que luego fue el gran rey. Y los hermanos lo trataban con algo de desprecio. Para colmo, parece que Dios lo hace a conciencia. Fijaros lo que dice el versículo 5, que soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentó más el odio contra él. Que yo digo, vamos a ver, José, ahí no tuviste mucha sabiduría. Si ves que tus hermanos tienen celos de ti, no le cuentes el sueño y más sabiendo de qué iba. El sueño consistía en lo siguiente. He aquí, dice el versículo 7, estábamos atando gavillas. Eran grupos de espigas de trigo en medio del campo. Y he aquí, mi gavilla se levantaba, además estaba erguida, de pie. Y he aquí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Resulta raro ver que en el contexto en el que se encontraba Jacob y sus hermanos, Dios le diera un sueño a José para provocar más la ira y el odio de su hermano hacia él. No entendemos a veces las cosas que Dios hace. Luego lo comprenderemos y lo explicaremos, pero en el momento tú dices, Señor, creo que era el peor momento y a la peor persona que le podía dar un sueño que tuviera que ver con sus hermanos, ya que ellos lo aborrecían de esa manera. Es lo que pensaría cualquier persona. Para colmo, Dios le da un segundo sueño, dice el versículo 9. Y lo refirió de nuevo a sus hermanos y dijo, mirad, he soñado otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. O sea que el Señor vuelve a insistir en lo mismo. Y lo refirió no solamente a sus hermanos, sino también a su padre. Pero su padre le regañó, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob no entendía nada. Era como una ofensa. O sea, ¿me estás diciendo que nosotros te vamos a reconocer y a declarar autoridad sobre nosotros y que vamos a hacerte reverencia, incluso tu padre y tu madre? Pero aquí hay un misterio. Aparece la palabra tu madre, pero la madre de José ya había muerto. Raquel ya había fallecido. Y su abuela también, Rebeca. Luego, ¿de qué madre se refería? Estaba hablando simbólicamente, pero se refería a Lea, que era realmente la matriarca en ese momento del grupo. Y sus hermanos le tenían envidia,
pero su padre meditaba en el asunto. Hermano, dice la palabra que no haya entre nosotros celos y contiendas. A veces tenemos malos sentimientos contra algún hermano o contra alguna hermana que ocupa un lugar, que recibe una palabra profética, que se le invita a tomar un lugar de privilegio, y nosotros en vez de alegrarnos, acabamos sintiendo envidia. Un espiritual siempre guarda en su corazón las cosas y no se deja llevar por sus prejuicios o sus dolores, porque aunque Jacob fue ofendido, él guardó en su corazón ese sueño, meditando qué sería aquello. Señor, ¿es posible que nosotros nos arrodillemos ante José? Sus hermanos, que eran carnales, ni lo tomaron en cuenta, ni lo reflexionaron, simplemente lo aborrecieron mucho más. Y esa es la carnalidad que a veces hay entre nosotros, que nos aborrecemos. Y Dios dice, no haya entre vosotros ni celos, ni pleitos, ni contiendas, no haya murmuraciones, sino que haya amor, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Y dice el 12 que cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquén, Siquén era una población de donde venían ellos y estaba a 80 kilómetros de Oreb, de donde estaba Jacob y toda su familia. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que Jacob estuviera en Oreb y sus hijos fueran a pastorear 80 o 100 kilómetros lejos? Hay que entender que Oreb era la parte sur de Israel, muy montañosa y que había pocos pastos. Entonces, cuando llegaba el verano, la hierba se secaba y el pasto se acababa enseguida. Tenían que ir al norte a por esos pastos verdes y frescos, que por cierto esa zona era más lluviosa, el norte, que el sur. Y dice Israel a José, es decir, Jacob, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquén? Ven, te enviaré ellos. Y él dijo, heme aquí. Vaya temeridad de Jacob. Sabiendo el celo que los hermanos le tenían, se ocurre enviar a su hijo de 17 años a 100 kilómetros de distancia, 3-4 días de camino, en rutas inexploradas porque José no había salido de su tribu, y lo envía a saber de sus hermanos. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué permitió que Jacob enviara a su hijo adolescente? Porque es precisamente lo que Dios Padre hizo con su hijo. El Señor envió a su hijo en medio de lobos, que eran sus hermanos, pero que lo iban a rechazar. Y lo envía lejos, a tierra lejana, no era el reino de Dios, era el reino de las tinieblas. Y lo envía para ver cómo está, interesarse directa y personalmente por sus hermanos. Ya vemos un indicio de el carácter de estos capítulos que Moisés nos dio. Dios estaba reflejando a su Hijo Jesucristo a través de José. Y lo más hermoso de ello es que él dijo, heme aquí, me dispongo. Podría haber dicho, papá, mis hermanos me odian, me aborrecen, papá, eso está muy lejos, papá, yo nunca he ido a Siquén, váyase que una fiera me mate en el camino. Pero dijo, heme aquí. Luego mostraba que José era obediente al Padre en aquello que el Padre le pidiera. José era como Jesús. Jesús obedeció al Padre en todo, aunque lo que le pidió el Padre era duro y difícil, pero fue obediente en todo. Y el Hijo le dijo al Padre, heme aquí. Así que José hizo lo mismo con Jacob. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén 3-4 días después. Y dice en el 15 que un hombre lo halló deambulando por el campo. ¿Sabéis qué es deambular? Es andar sin rumbo. José se había perdido. No sabía dónde estaba. Andando, deambulando, dando vueltas, diciendo, bueno, esta zona es Siquén, pero averigua dónde están mis hermanos. Y un hombre lo encontró así, perdido. Y le preguntó, ¿qué buscas? Y dijo, estoy buscando a mis hermanos, te ruego, me diga dónde pastorean ellos. Y respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Fijaros, ¿quién envió a este hombre a José? Fue Dios. Estaba perdido, sin recursos, solo. Podía haber enviado a Jacob un siervo para que lo protegiera, lo envió solo. Así envió Dios Padre a Jesús, lo envió solo, sin ayuda. Afrontó el ayuno, el ataque del enemigo, el rechazo de los fariseos, la muerte en la cruz solo, porque él dijo, Eli, Eli, lama sabactani,
que es Elohim, el diminutivo. Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado y me has dejado solo? El mismo caso que José, que seguramente se encontraría solo. Y Dios envió a este hombre para que lo guiara. Y ellos fueron a Dotán. Dotán estaba 20 kilómetros más allá de Siquém, o sea, 5 o 6 horas de camino. Él siguió su camino y en el versículo 18 dice que cuando lo vieron de lejos, ¿por qué lo vieron de lejos? Porque llevaba la túnica de colores, aquella que el Padre le dio. Eso desató, primero que lo vieran de lejos, porque resaltaba esa túnica de colores, y antes de que se acercaran a ellos, confabularon para darle muerte. Imaginaros el nivel de odio que podían sentir por José. O sea, estaban planificando su asesinato. José no había hecho nada. Era el favorito de su padre, pero no era culpa de José. En todo caso, la culpa era de Jacob. Los sueños que tuvo José tampoco eran culpa suya, se los reveló Dios. O sea, que José era inocente, como Jesús era inocente. Jesús no hizo nada malo. Dice el Evangelio que siempre hizo bienes y a todos. No merecía el odio de los fariseos, sin embargo, se confabularon como con Jesús para darle muerte. Y se decían entre sí, he aquí viene el Señor de los sueños, y se burlaban de él. ¿No resuena esto a cuando a Cristo lo ridiculizaba? Si es el rey de los judíos, que baje de la cruz. Sanó a otros, baje ahora mismo y demuéstrenos que es el Mesías. Una burla constante. Se arrodillaron delante de él con latigazos para mostrarle su burla y su infamia. José fue ridiculizado y humillado. Ahí viene el Señor de los sueños. Ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas. Y digamos que una mala bestia lo devoró. Una cisterna era un pozo que se cavaba en la roca. Podía medir entre 3 y 5 metros. Algunos podían ser hasta de 10 metros de profundidad. Pero normalmente eran 3-5 metros excavados en la roca. ¿Con qué objetivo? De que el agua de la lluvia pudiera llenar esas cisternas y en caso de necesidad para el rebaño y para las personas sacar ese agua para consumirla. Y había muchas por toda Canaán. Dice, ahora pues vamos, matémoslos y arrojémoslo en una de las cisternas. Y digamos que una mala bestia lo devoró. Y había animales salvajes, había leones, había lobos, había hienas y chacales. Había serpientes venenosas, o sea, independientemente de que te robaran en el camino, era un riesgo mortal. Había hasta osos. Acordaros que David mató a osos, mató a leones, en Belén, que era la parte de Efrata. Veremos entonces qué será de sus sueños cuando lo matemos. Cuando Rubén lo oyó, intentó librar de la mano de ellos y dijo, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. La idea de Rubén era que él volvería, lo sacaría y lo devolvería a su padre. O sea, la intención de Rubén era buena, aunque ya había hecho el estropicio de acostarse con una de las concubinas del padre y perdió la primogenitura, todavía estaba haciendo función de sacerdote, de patriarca, ¿verdad? De jefe de sus hermanos. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que la llevaba puesta. ¿Os acordáis de qué pasó con la túnica? Se la quitaron a Jesús y se la repartieron a suerte los soldados porque no querían romperla porque era una túnica de precio o de gran precio. Esta túnica también era de gran precio y ellos le despojaron de la túnica a José. 1800 años antes, hermano. Yahvé ya estaba hablando a la iglesia y al pueblo de Dios de lo que su hijo un día iba a padecer. O sea, Dios tiene memoria y Él recuerda y Él refleja. Nosotros debemos ser recuerdo y memoria de Jesús. Debemos vivir como Jesús y vamos a recibir los mismos agravios que Jesús, para que sepamos lo que Jesús sufrió y para que seamos dignos representantes de Él en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y el 24 dice, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. La palabra arrojar dice violentamente. O sea, que no lo bajaron a una cuerda. Lo tiraron allí, al no romperse ningún hueso José. Se supone que la cisterna era de 3 metros, algo que era relativamente asumible en una caída.
aunque se haría daño y se magullaría, no se rompió ningún tobillo, ni ninguna pierna, ni ningún brazo. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y eso fue la provisión de Dios. Porque si la cisterna hubiera estado llena o medio llena, José se hubiera ahogado. Porque no sabían nadar. Y porque tú no puedes mantenerte mucho tiempo en el agua. Sin embargo, Dios proveyó de que la cisterna estuviera vacía para que José no pereciera, porque todo esto formaba parte de un plan que veremos más adelante. Era salvar a Israel. Como el plan del Padre siempre fue que a través de Jesús salvar a toda la humanidad, primeramente Israel y después a los gentiles que somos nosotras. Por eso Dios permitió que Jacob enviara a su hijo José y que odiaran a su hijo José y que llevara la túnica puesta y que tuviera los sueños. Todo era una preparación para que aborrecieran a José y lo intentaran asesinar. Vamos a ver qué es lo que pasó al final. Dice el 25 que se sentaron a comer pan y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Los ismaelitas eran también descendientes de Abraham, con Agar, y venían de Galaad. Era una zona comercial que estaba en la ruta comercial que iba a Egipto. Llevaban camellos, especias, bálsamo, mirra para hacerlos bajar a Egipto. O sea, era un tráfico que había bastante importante de Egipto a Galaad y de Galaad a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá era el cuarto, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? ¿Qué vamos a sacar de ello? Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos obedecieron. Bueno, el propósito de Judá podía ser doble. Por un lado, cierta misericordia, que no sabemos. Quizá él tenía más temor de Dios y pensaba, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Pero tampoco quería indisponerse con ello. ¿Por qué no le sacamos beneficio y lo vendemos? Y entonces le pareció bien a los hermanos que así fuera. Cuando pasaron los mercaderes madianitas, pero no hemos dicho que eran ismaelitas, porque dice madianitas. Bueno, Madián e Ismael, ambos eran descendientes de Abraham. De hecho, eran hijos de Abraham. Ismael era hijo de Abraham con Agar, pero Madián era hijo de Abraham con Cetura, la última mujer que tuvo, de lo que tuvo 6 hijos. Uno de ellos era Madián. Por lo tanto, eran tribus, eran pueblos que pues pertenecían a la saga de Abraham, pero no a la línea mesiánica. ¿Qué ocurría? Que estos pueblos eran familia, por lo tanto se unían. Y estos mercaderes eran ismaelitas y madianitas. Eran familias que se mezclaban para asegurarse que el transporte llegaba a buen puerto y había protección y cuantos más, la unión hace la fuerza. Así que aquí ahora menciona a los madianitas probablemente porque eran más numerosos que los ismaelitas que iban en esa caravana de camellos. Y sacaron a José de la cisterna, lo subieron, probablemente con una cuerda, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y aquí viene otro simbolismo. 20 piezas de plata era el precio medio de aquella época por un esclavo. A Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Es que en la época de Jesús, 1800 años después, el precio de un esclavo era 30 monedas de plata. Luego al final no era el número, sino la tarifa media por vender a un esclavo. 20 monedas de plata en la época de José, 30 en la época de Jesús. Verdaderamente ocurrió lo mismo. Fue vendido por Judas, por traición, por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo, cuando nuestro Señor nunca fue esclavo, siempre fue libre. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el diablo intentó esclavizarlo, pero nunca pudo. Lo tentó, pero nunca lo oprimió, nunca lo esclavizó, porque Jesucristo es libre, no pecó y siempre estuvo obediente a su Padre. José igual. Pecó, sí, no era perfecto, pero se mantuvo fiel y obediente a su autoridad, que era su padre Jacob. Y seguimos leyendo. Y José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, parece ser que cuando hicieron el trato con los ismaelitas y madianitas, Rubén no estaba. Probablemente llevaría parte del rebaño a otra zona. Aprovecharon probablemente la ausencia de Rubén, que es el que dijo, no lo matemos. Cuando Rubén volvió a la cisterna, y aquí que José no estaba en la cisterna. Entonces rajó sus vestidos en señal de duelo, en señal de enfado, en señal de tristeza, como diciendo, ¿dónde está nuestro hermano José? Y se volvió
a sus hermanos y dijo: el muchacho no está. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué pregunta o por qué hace esa pregunta reflexiva? Porque como autoridad entre sus hermanos era el que tenía que darle cuenta a su padre Jacob. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y cómo su padre iba a soportar, además de la muerte de su esposa amada Raquel, la muerte de su amado hijo José? Sería la muerte para su padre y el rechazo para sus hermanos. ¿Qué voy a hacer yo ahora como representante de todos vosotros y qué le voy a decir a mi padre? Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un chivo de las cabras. Aquí hace mención entre chivo y cabra porque el chivo es masculino y la cabra es femenina. Y degollando al chivo empaparon la túnica con la sangre. Y parece ser que no solamente la empaparon con la sangre, sino que la desgarraron simulando que una fiera la había atacado. Luego enviaron la túnica de rayas de colores y le hicieron llegar a su padre y dijeron: hemos hallado esto. Reconoce pues y ve si es la túnica de tu hijo o no. O sea, no solamente simulan la muerte, no solamente venden a su hermano como esclavo, lo cual era pena de muerte en la ley de Moisés, sino que además mienten al padre diciéndole que ha sido un animal el que lo ha matado. Una sangre fría impresionante. La sangre fría que tuvo Judas cuando besó a Jesús en el huerto de los olivos, sabiendo que era inocente, que todo lo que había hecho Jesús era bueno, con él incluso. No tuvo reparos para venderlo y para besarlo en medio de todo como señal de que ese era el Mesías y a quien había que apresar. Tremenda la sangre fría, cómo el odio puede cegar las mentes, hermanos, de todos nosotros. Cuando la raíz de amargura nos contamina, podemos llegar a un extremo de odio tan grande que cometemos atrocidades. Que el Señor nos libre de esas raíces de amargura. Por eso es tan importante el perdón, perdonar y pedir perdón, para que Dios restaure nuestro corazón y podamos caminar como José o como Jesús y no como sus hermanos o como Judas Iscariote. Jacob la reconoció y exclamó: esta es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda José fue despedazado. Como decía, no solamente había sangre en la túnica, sino probablemente desgarros. Terrible la desesperación de Jacob, que había experimentado la muerte de Raquel y ahora tenía que experimentar la ficticia muerte de su hijo José, al que él tanto amaba y en quien había depositado su confianza. Hay que romper una lanza en favor de Jacob. Es verdad que José era el favorito, pero también es verdad que sus hermanos tenían una mala fama, que eran hombres viles, que cometían graves maldades y que José era un hombre o un muchacho sensato, obediente y de buen testimonio. Así que eso también pesaba a la hora de reconocer a José como su hijo favorito. Ahora este hijo favorito al que tanto amaba lo considera muerto. Rajó entonces Jacob sus ropas, puso tela de saco. En la Biblia aparece también tela de silicio. Era una tela áspera, hecho con piel de camello o de cabra negra, que era un pelo muy rudo. Mi aflicción es tan grande que voy a afligir también mi cuerpo por fuera. E hizo duelo por su hijo durante muchos días. El duelo duraba 7 días, pero el duelo por una autoridad duraba 30 días. Se supone que este duelo duró más de un mes y que Jacob estuvo mucho tiempo en duelo, sin querer comer manjar delicado, sin querer vestir ropa delicada, sino que vistió en silicio, en echarse ceniza por la cabeza en señal de duelo y de dolor. Y se levantaron todos sus hijos a consolarlo, dice hijos e hijas, a consolarlo. ¿Por qué? Porque veían que la salud de su padre peligraba. Mi padre ya no come, no duerme, se lamenta, está en su tienda con ropas ásperas, y fueron a consolarlo para que reaccionara. Pero él rehusó ser consolado y dijo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Lo que estaba diciendo Jacob es: voy a morir de tristeza. Como mi hijo ha muerto, yo también, pero de tristeza. Acordaos que el Seol era sinónimo de Hades. Seol es lugar de los muertos en hebreo y Hades, lugar de los muertos en griego. Dentro del Seol Hades estaba el seno de Abraham, que era el lugar de los temerosos de Dios, y otro lugar para los impíos. Pero tanto el Seol como el Hades era el lugar general de los muertos, y dentro estaban los píos
en el seno de Abraham, que ahora está en el paraíso con Cristo porque él bajó a los infiernos y los rescató, por lo tanto ya no está en el Seol o en el Hades, sino en la presencia de Dios. Y su padre lloraba amargamente por él. Acordaos de Pedro, que también lloró amargamente, en este caso porque pecó. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, que significa regalo de Ra. Luego muestra que Potifar, siendo un oficial de alto rango, parece ser que descendía o bien de sacerdotes o bien de oficiales de alto rango, porque tenía un nombre real. Y dice que era eunuco. Cuando Felipe se acerca a ese etíope que iba en una carroza, él era eunuco y se acerca porque estaba leyendo Isaías y no lo entendía, y Felipe le explica el Evangelio, lo bautiza allí. Bueno, él era un eunuco, dice de la reina Candance. Todos los altos rangos oficiales del reino que estaban cerca de mujeres de preeminencia tenían que ser extirpados. Ahora, con el tiempo ocurrió que se le seguían llamando eunuco, pero ya no le extirpaban sus testículos, por lo tanto no tenían una castración física, sino que tenían el nombre porque eran oficiales de alto rango. Y aquí esto lo explico porque dice que Potifar era eunuco de Faraón, principal de los matarifes. Pero Potifar tenía mujer, tenía esposa. Por lo tanto, se piensa que Potifar no tenía extirpados sus miembros, sino que simplemente tenía el título de eunuco porque era un oficial del rey. Entramos ahora en el capítulo 38 y ocurre algo, un lapsus. Moisés deja a José y a su historia para entrar en Judá. Y hay un paréntesis en el capítulo 38, luego en el 39 continúa con la historia de José. ¿Por qué? ¿Por qué mete a Judá? Porque Judá era muy importante en los 12 hijos de las tribus de Israel. Porque de Judá viene el Mesías prometido. De Judá viene la simiente de Dios. Por lo tanto, Moisés hace un paréntesis entre todos estos hijos y deja pospuesto la historia de José para explicar que Judá, que fue importante, tuvo su historia. Y la explica brevemente en un capítulo, que es el 38. Vamos a ver qué dice. Había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá de sus hermanos, es decir, después de este acontecimiento en el que venden a José, se relacionó con un adulamita, cuyo nombre era Hira. ¿Por qué menciona adulamita? Porque no sé si os acordáis de la cueva de Adulam. Cuando Saúl quiere matar a David por celos, cuando David venía de la guerra, las mujeres cantaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Y dice que le entró un celo, una envidia horrible, y a partir de entonces ya no lo miró con buenos ojos. Bueno, pues un espíritu inmundo lo poseía, y cuando eso ocurría, Saúl salía y arremetía contra David para matarlo, y lo intentó matar varias veces. En esto que ya huye David y se esconde en la cueva de Adulam, con los proscritos de Israel, aquellos que tenían deudas, aquellos que no podían estar en el reino, que lo habían rechazado, los enfermos, todos huyen con el rey David y se esconden en la cueva de Adulam. Así que aquí hay una referencia primigenia de lo que es la tierra de Adulam, y Judá se relaciona con un adulamita que se llamaba Hira. Y Judá vio a la hija de un hombre cananeo, y ahí es donde está el problema, que en vez de buscar mujeres entre los hijos de Israel, Judá se decanta por una cananea de un varón que se llamaba Súa. Y su hija, que no menciona su nombre, la tomó y se llegó a ella. Y concibió y dio a luz un hijo, y el hijo llamó su nombre Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió de nuevo a dar a luz un hijo, y llamó su nombre Selá. Pero lo que quiero hacer énfasis ahora es en el versículo 5, cuando dice que él estaba en Quezif cuando dio a luz la mujer de Judá. ¿Qué significa Quezif? Que es una población que prácticamente no se sabe ni dónde estaba, pero su nombre significa engaño o falsedad. ¿Y por qué lo menciona Moisés? ¿Por qué aparece este nombre? Porque todo lo que ocurre a continuación forma parte de una serie de engaños y de falsedades de Judá y de su nuera Tamar, que se engañan unos a otros por interés personal. Por eso se menciona aquí Quezif, que significa, repito, engaño o falsedad. Hermano, no hay nada en la palabra que sea fruto de la casualidad o que esté puesto de soslayo
Cuando Dios menciona algo, tiene un porqué. Y es importante investigarlo. Así que ahí tenéis un dato curioso de esta población de la que hoy día no se tiene prácticamente memoria. Entonces Judá tomó mujer para que era el primogénito, cuyo nombre era Tamar. Y aquí viene la otra protagonista junto con Judá de esta historia. Pero el primogénito de Judá, era perverso ante los ojos de Yahvé. Y Yahvé hizo que muriera. Hermano, Yahvé puede dar la vida y la puede quitar. Y hay quizá una falsa doctrina donde pensamos que Dios no puede quitarle la vida a nadie. Y que Dios no puede matar a nadie. ¿Cómo que no? En su mano está la vida y la muerte. Él puede llevarse a quien Él considere. Y se lo lleva a Él. Puede usar medios naturales o sobrenaturales. Pero Dios claro que hace, ¿verdad? Otra cosa es que una persona fallezca por pecado personal o porque ha maltratado su cuerpo o por algunas circunstancias, ¿verdad? Pero Dios puede hacer. Y aquí Dios hizo que este muriera por su pecado. El posible pecado de tiene que ver con que él no querría tener hijos con Tamar. Y Dios había escogido a Tamar para que de ella saliera el Mesías, que sería descendiente de David y por tanto de Jesús. Probablemente el pecado perverso era el no querer tener hijos con Tamar. Y nosotros decimos, ¿y ese era un pecado grave? Sí, porque estaba rompiendo el proyecto de Dios de salvar a la humanidad, imagínate. Para él sería, por motivos desconocidos, no querría tener estas relaciones con Tamar o no querría dejarla embarazada. Y vamos a ver que la historia continúa. Y Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto se llama la ley del levirato. ¿Por qué levirato? Porque levir significa cuñado. Entonces la ley decía, que después Dios la instituyó con Moisés, en Deuteronomio 25:5, decía, si una mujer y un marido se quedan sin descendencia, sin hijos, y el marido muere, el hermano de este fallecido tiene que levantarle descendencia a ella, por varios motivos. Primero, para preservar el linaje del hermano, de ese descendiente de Abraham. Y segundo, para proteger a la viuda, porque si la viuda se quedaba sin marido y sin hijos, se quedaba completamente desprotegida. Y tercero, para conservar las posesiones, porque si el marido tenía un terreno, la mujer no tenía ningún derecho legal para poseerlo, sino se lo quedaba el varón hijo. Si no tenía hijo y no había marido, esos territorios quedaban baldíos y cualquiera los podía coger. Por lo tanto, Dios mandó que el cuñado le levantara descendencia para honrar a su hermano, cubrir a su cuñada y preservar el patrimonio. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, es decir, si él se acostaba con Tamar, se casaban, que se casaron, ¿no? Y le levantaba descendencia, las tierras de su hermano ya no serían para Onán, serían para el hijo que naciera. Entonces, en un acto egoísta, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra el semen, a fin de no dar descendencia a su hermano. Es decir, tenía relaciones, pero a la hora de la eyaculación se retiraba para no dejarla embarazada. Y dice la palabra que lo que hacía pareció malo ante los ojos de Yahvé y también a él lo hizo morir, porque le estaba quitando de nuevo la descendencia mesiánica. Tanto como Onán fueron realmente muy ofensivos contra Dios porque se rebelaron contra la perfecta voluntad de Dios. Entonces dijo Judá a su nuera, vive como viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Selá, que es el pequeño. Y aquí viene el porqué. Pues temía Judá que muriera también su hijo Selá como el resto de sus hermanos, porque pensaba, Tamar tiene una maldición. Ha matado a mi hijo ha matado a mi hijo Onán, y no estoy dispuesto a que mate a mi hijo Selá. Así que le digo, vete a casa de tu padre, vive como viuda, y cuando Selá sea grande ya te la entregaré. Pero era falso. Por eso estaba en Kezif, que significa engaño, porque Judá engañó a Tamar. ¿Entendéis el paralelismo? Así que Tamar fue y permaneció en casa de su padre. Pasaron muchos días, probablemente años, y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Terminado el luto, Judá subió con su asociado Hira, el adulamita, a Timá,
donde estaban los trascuidadores de sus ovejas. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: mira, tu suegro sube a Timná a trasquilar las ovejas. Entonces ella, viendo que Selá había crecido y que no le había sido dada a él por mujer, se dio cuenta del engaño. Estoy esperando en vano. Mi suegro no está dispuesto a entregarme a su hijo, que ya puede darme descendencia, y me va a dejar viuda, sin recursos y sin levantarle descendencia a su hermano. Así que se quitó sus ropas de viudez, que entonces era de por vida, hasta que no tuviera de nuevo esposo, se cubrió con un velo, y cuando habla de se cubrió se refiere al cuerpo, no penséis la cara. Y no penséis que era un velo translúcido, era un velo opaco. Y disfrazada se sentó en la puerta de Enajim, que está junto al camino de Timná. Cuando Judá la vio, la consideró ramera, zanash, que dice el hebreo. Es una ramera común. Había dos tipos de prostitutas. La común, que era para satisfacer el deseo sexual de los hombres, y la prostituta de culto o idolátrica, que se llamaba Kedeshah. Nosotros no nos dice nada de esos dos nombres, pero es importante tener claro el hebreo para saber que son prostitutas pero no iguales. Judá se acerca a Tamar, que estaba disfrazada con un velo de la cabeza hasta el suelo. Por eso la consideró ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. Y se desvió del camino hacia ella y le dijo: vamos ahora y me llegaré a ti. Él no tenía esposa y por lo tanto tendría esa necesidad en ese momento. Pero él no sabía que era su nuera. Y dijo: ¿qué me darás para que te llegues a mí? ¿Cuál es el precio? Y él dijo: yo mismo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿me das alguna prenda hasta que lo envíes? Porque tu rebaño está lejos y puedes marcharte y al final quedarme sin mi paga. Todo esto era una estrategia de Tamar. ¿Para qué? Para quedarse embarazada y poder tener descendencia de su marido, que no le dio al negarle Selá. Entonces le dijo: ¿cuál prenda te he de dar? Ella dijo: tu sello, tu cordón y tu vara. En otras palabras, tu documento nacional de identidad. Era lo que daba identidad a una persona. El sello, que era un trozo de metal o de piedra con una figura que representaba a la familia, con el que se sellaba quizá los acuerdos, y el cordón era lo que sujetaba en el cuello el sello, que también tenía sus marcas. Y la vara era una vara de mando con la marca también de la familia. Todo tenía su transcripción y que delataba al propietario del sello, del cordón o de la vara. Así que le dijo: dame tu sello, tu cordón y tu vara en prenda. Cuando me traigas el cabrito, yo te lo devuelvo. Entonces él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él, se quedó embarazada. Luego se levantó y se fue. Se quitó el velo de encima y vistió las ropas de su viudez. Y envió Judá el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para tomar la prenda de mano de la mujer. Pero cuando fue, no la halló, no la encontró, y preguntó a los varones del lugar de ella diciendo: ¿dónde está la prostituta de Enajim? Y aquí es donde viene la diferencia que os hablaba al principio. Aquí no habla de Zaná, sino de Kedeshah. ¿Y por qué el adulamita no pregunta dónde está la prostituta común, sino que pregunta dónde está la prostituta idolátrica, la prostituta del culto? Porque era un descrédito que tú fueras reconociendo que tú o tu amigo habían ido a una prostituta vulgar. Pero si se mencionaba que la prostituta era para dar culto a los dioses, sí estaba aceptado socialmente. ¿Y por qué existían este tipo de personajes? Bueno, las prostitutas o prostitutos, ¿verdad? Había hombres y mujeres, y se allegaban a ellos tanto hombres como mujeres, o sea, cada uno podía pedir prestado los servicios de un hombre siendo hombre o de una mujer siendo mujer. No había ningún problema en mezclar los sexos. Pero lo hacían dando una ofrenda, se acostaban con estas rameras, porque eso simbolizaba fertilidad en el campo o de hijos y prosperidad. Entonces tú ibas al dios de turno, a la prostituta o el prostituto de turno, pagabas una ofrenda, tenías relaciones y eso te aseguraba, entre comillas, prosperidad personal. Por eso estabas bien visto socialmente. La prostituta común no estaba tan bien vista, porque era simplemente un desahogo sexual y no tenía la misma connotación. Y ellos dijeron: ninguna prostituta ha estado por aquí.
aquí no hay culto idolátrico, aquí no hay prostitutas para ese fin. Entonces regresó a Judá y le dijo, no la he encontrado. Además, unos varones del lugar dijeron, ninguna prostituta ha estado por aquí. Y Judá dijo, que se lo quede para que no seamos menospreciados. Ya ves que envié este cabrito y tú mismo no la encontraste. Estaba diciendo, que se quede el bordón, el sello y la vara, no preguntes más para que no seamos avergonzados ni humillados. Váyase que este asunto se airee y por querer indagar dónde está, reconozcan que hemos sido nosotros y al final yo quedo humillado. Dejemos estar el tema porque yo he sido honrado enviándole el cabrito, pero no estaba. Así que yo quedo en paz. Y sucedió como a los 3 meses, cuando ya se hacía evidente el embarazo, que se le dio aviso a Judá diciendo, tu nuera Tamar se ha hecho ramera. Aquí sí mencionan zanás, es decir, ramera, prostituta común. Y además hasta se ha quedado embarazada por su prostitución. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. No dudó ni un momento en que la viuda de su hijo primogénito y su segundo hijo había practicado la prostitución, que sea quemada. Al varón no le importaba acercarse a una prostituta, pero sí que fuera su nuera. Es la hipocresía y la falsedad de las personas que miramos los asuntos con doble rasero. Pero mientras era sacada, envió a decir a su suegro. Fijaros que no dice que proclamó a viva voz, sino que envió un mensaje privado a su suegro. Del varón a quien pertenecen estas cosas, estoy embarazada. Y dijo, reconoced ahora de quién es este sello, el cordón y la vara. Eso hizo darle honor y honra a Tamar, porque podía haberse vengado, haber dicho, mirad, no me queméis, porque aquí tengo en posesión el que me dejó embarazada. No soy una prostituta, sino que fue mi suegro el que me dejó embarazada y aquí tengo la prueba. Sin embargo, fue en privado para no desacreditar a su suegro y decirle, mira, acuérdate, te acostaste conmigo sin saber que era tu nuera y aquí está la prueba de la evidencia. Entonces Judá lo reconoció y dijo, es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá y ella no me ha difamado en público, sino que me lo ha hecho avisar en privado. Pero nunca más se acercó a ella, nunca más la conoció. La respetó y sucedió que el tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Igual que pasó con Rebeca, con Jacob y Esaú. Y ocurrió algo parecido. Al dar a luz salió una mano de uno de ellos y la partera tomó la mano y ató a su mano un hilo de grana, rojo, ¿verdad? Diciendo, este salió primero, para que se sepa quién es el primogénito. Pero resulta que cuando le puso esto en la mano, él retiró su mano y se metió para adentro. Y aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha has abierto? Por tanto, fue llamado su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y fue llamado Zara, que significa resplandor. Zara fue puesto como resplandor porque fue el primero en salir, el que vio la luz, el que vio el resplandor, aunque luego se metió para adentro, y el segundo, que significa brecha, fue el que realmente rompió el orden natural, porque tenía que haber sido Zara el primero y Fares el segundo. Sin embargo, se invierten. Lo mismo que pasó con Esaú y Jacob. Es verdad que Esaú nace antes que Jacob, pero Dios altera el orden y cambia y pone a Jacob como el que recibe la bendición y la primogenitura. Y tiene mucho que ver con lo que decíamos de por qué ha ocurrido con Caín y Abel siendo el primogénito, Dios escoge a Abel, por qué Esaú y Jacob, siendo Esaú el primogénito, coge a Jacob, y ahora ocurre lo mismo con Fares y Zara, porque Dios estaba mostrando una verdad. El primer Adán nació del polvo de la tierra y fue el primero, el heredero, el que tenía que heredar toda la tierra. Sin embargo, pecó y falló. Pero después vino el segundo Adán. Este fue perfecto, este no falló. Y este realmente, siendo el segundo, acabó siendo el primero, el primogénito de la creación. Por eso, en la genealogía de los patriarcas se ve como que se altera el orden y era un llamado de Yahvé diciendo, el primogénito es el que tiene que heredar, pero en este caso va a ser el segundo, porque mi hijo vendrá después del primer Adán, será el postrer Adán. Y aquí acaba el capítulo 38 y la clase que viene continuaremos
con la historia de José, que es sumamente interesante. Amén.